leerlo, sino de estudiarlo profundamente, porque muchas personas sacan doctrinas que no están en el libro de Romanos y hacen herejías tremendas, sucias, y que dañan a la iglesia. Ok, entonces él enseña aquí en el capítulo 5, enseña la justificación, o si tú quieres para que tú puedas entender qué significa la justificación, que necesitas un Salvador. Eso significa justificación en pocas palabras, que necesitas ser justificado o que necesitas un Salvador para que te ayude a brincar los 613 metros de altura que tiene el requerimiento de Dios. Necesitas que alguien te ayude. Dios te va a poner ahí. A ver, hijo, cumplen los 10 mandamientos. Sí, los voy a cumplir, Señor. Y no los cumplen. Y tropiezas y te equivocas día con día. Día con día. Entonces, si tú eres una persona honesta delante de Dios, tú te hincas a Dios y le dices: Dios, no puedo. Ayúdame. Y entonces en ese momento dice Dios: yo te ayudo. Faltaba más, para eso estoy yo, para ayudarte, y es Dios quien te va a ayudar a cumplir los mandamientos, y Él te va a decir y nos dice: no vas a poder, yo puedo. Soy el único que puede cumplir los mandamientos, pero tomado de mi mano tú vas a poder llegar a la cima. Ese es el mensaje maravilloso de la Biblia. Ok, entonces vamos a Romanos 5. Vamos a explicar esto con lupa. Por tanto, como dice Romanos 5:12. Bueno, antes de leer Romanos 5:12 quiero decir algo más. Pablo retoma, él no inventa de verdad que él se haya sacado de la manga. Bueno, ahora yo entiendo, ¿verdad? Él retoma las enseñanzas desde Génesis. Él se traslada más de 4,000 años atrás. Acuérdense que la antigüedad, la Biblia se empezó a escribir aproximadamente hace 5,000 años, hace 5,000 y tantos años, pero la primer ser sobre la tierra, Adán y Eva, empezaron a estar hace 6,000 años. Entonces el apóstol Pablo vino hace 2,000 años, entonces él retoma una enseñanza de 4,000 años de la antigüedad y retoma el pasaje de Génesis 2:17, donde dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. ¿Se acuerdan qué dice? Porque si comes, ¿qué? Morirás. Esa es la ley. Es un símbolo de la ley. El árbol de la ciencia y la bien, ¿verdad? Acuérdense que estaban los frutos, en el huerto del Edén, todos los árboles frutales, pero había uno al centro que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios les dijo: de este árbol no vas a comer, porque el día que comas, moriréis. Entonces Adán y Eva sabían que no podían comer de todos los árboles del huerto, pero de ese árbol no podían comer. Era el límite, era la ley. Es para nosotros: tú no puedes transgredir la ley, porque si transgredes la ley, mueres. Entonces esto lo retoma Pablo para enseñarnos, y él lo enseña aquí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado a un hombre, al mundo? Por Adán. ¿Qué hizo Adán? Se comió el fruto prohibido. Dicen que es manzana, no dice qué tipo de ¿verdad? Lo dibujan como una manzana, ¿verdad? Y porque la manzana se le mete un gusano, ¿verdad? Y piensan que es la manzana, pero no dice qué tipo de fruto haya sido, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si no, imagínate, íbamos a condenar la manzana, o íbamos a condenar el plátano, o lo que haya sido, ¿no? A lo mejor ya ni existe ese fruto, solamente Dios sabe qué fruto fue. Pero dice que porque Adán comió de ese fruto, el fruto prohibido, ahora era lo que Dios había puesto como límite, y entonces ellos lo comieron, y así pasó el pecado a la humanidad. Pero también por un hombre salimos de ese pecado, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, dice claramente que uno nos arruinó y otro nos salva. O sea, y aquí es donde se pone bueno. Una persona que dice, bueno, yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado. Yo qué culpa tengo de que mi abuelo haya sido borracho, parrandero, jugador y heredaste toda la predisposición genética de tus antecesores, y yo también, y de todas las personas que nos dañaron cuando nosotros éramos jóvenes, niños, y te violaron, abusaron de ti, y cómo te educaron, cómo te enseñaron. Nosotros traemos esa predisposición y esas enseñanzas. Si tu papá te enseñó a tomar alcohol desde niño, tú eres un borracho, ¿verdad? Si tu papá y tu mamá te dijo, no, pues puedes tener relaciones sexuales, hija, nada más cuídese, pues entonces tú eres una promiscua o promiscuo, ¿verdad? Entonces tienes relaciones sexuales con quien quieras. ¿Por qué? Porque así fuiste educado. Entonces, así mismo Adán metió el pecado a este mundo, y tú puedes decir, ¿y yo qué culpa tengo de Adán? Igual que puedes decir, ¿yo qué culpa tengo de mi padre? ¿Y yo qué culpa tengo de aquella persona que abusó o me robó o hizo tal daño de mí? Entonces, ok, tú no tienes culpa hasta ahorita. Hasta ahorita no tienes culpa. Pero en el momento en que se te predique y que se te diga que la salvación es por Jesucristo, tú eres responsable. Y esta es la condenación. Que las personas oyeron la voz de Jesucristo y no quisieron tener la vida eterna. Esta es la condenación. Y si alguien dijera, bueno, ¿y qué pasa con mi abuelito que no se le predicó? Si se le predicó y tenía Biblia, es culpable. Si no se le predicó nunca, si nunca se le predicó, esas personas van a ser juzgados, dice en Romanos capítulo 2, versículo 18, que van a ser juzgados por su conciencia. Es muy difícil llegar al cielo por la conciencia. Es muy difícil llegar al cielo por la conciencia. Pero tú no te escapas de esto. Si tú tienes Biblia, tú no te escapas. Tú tienes que entender que necesitas un Salvador. Estás condenado. Todo el mundo está condenado al infierno. Todos escogieron el mal camino. No hay uno, dice en Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 4, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos nos desviamos. Tú te desviaste, yo me desvié. Pero Dios te trajo por su amor y su misericordia. Ahora nosotros estamos aquí para que nosotros entendamos que Dios tiene todavía algo que hacer contigo, para que no te condenes. La idea de Dios no es mandar a las personas al infierno, por favor. ¿Qué tipo de Dios piensas que es el de la Biblia? La idea de Dios es que Dios quiere que el mundo que se arrepienta. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ama a todas las personas y no quiere que se condenen. Yo me acuerdo que cuando yo entendí esto, yo dije, caray, yo iba en un carril de alta velocidad al infierno. Nadie me paraba. Nadie me paraba. Yo pensaba que ahí era bueno. Es más, yo cuando amanecía crudo, déjenme platicarles una historia. Cuando amanecía crudo, hacía una tontería, al día siguiente tenía una cruda moral y estaba así, me despertaba lo que hacía y decía, bueno Dios, y esas eran mis oraciones, ¿no? Bueno Dios, cuando yo llegue al cielo, tú me vas a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate qué forma de curar la conciencia. Y otros, en mi caso, otros hacen algo bueno. Oye, viejita, ahora sí, te voy a regalar y te voy a comprar lo que tanto me has pedido. ¿Y sabes qué estás haciendo? Curando una culpa. O a tus hijos, como los tienes solos, llegas, ¿verdad? En la noche, a las 10 de la noche del trabajo, ¿y qué traes para curar tu culpa? Regalos a tus hijos. Y así somos expertos en esta materia, todos los humanos. Curar nuestras culpas. Si tú no quieres, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero tener relación de mantener a mis hijos. Entonces esa persona dice, pues no es mi hijo, que lo mantenga su madre o que lo mantenga su padre. Entonces somos expertos para acomodarnos a las cosas que no son de Dios, pero que nuestra mente nos los acomodamos. Por ejemplo, si tú vas al psicólogo, teniendo tú
Teniendo tú la Biblia, vas al psicólogo. ¿A qué vas al psicólogo si tienes la Biblia y tienes tantos consejeros de Dios en esta iglesia? ¿A qué vas? A que el psicólogo te diga lo que tú quieres oír. A eso van las personas, al psicólogo y al psiquiatra. A eso van, a curar sus culpas. Cuando tú vienes a la Biblia y te dice la Biblia que no cometerás adulterio, es una ley. Es una ley y nadie la puede quitar. Tú tienes que cumplirla al 100%, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, otra cosa es que tú no quieras cumplirla. Ese es otro boleto. Entonces nosotros andamos siempre queriendo justificar, ¿verdad? Algo que nosotros podemos hacer ahora, todo lo podemos en Cristo. Ok, seguimos con el versículo Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la desobediencia de unos, los muchos serán constituidos justos. O sea, por la desobediencia nos condenamos, pero por la obediencia hemos sido constituidos justos. Por la obediencia. ¿De quién? De Jesucristo. Él cumplió toda la ley. Toda la ley ya la cumplió Él para decirnos, no porque Él, ¿verdad?, sea un superhombre o sea un super, ¿verdad?, lo que tú quieras pensar. No, sino porque Él es Dios y Él podía hacerlo y lo hizo para enseñarnos que Él puede y que Él puso la ley y Él la cumplió. Y al poner en la ley y Él cumplirla, entonces Él nos va a levantar a todos los que nosotros levantemos las manos y le digas, Señor, ya no puedo con mi esposa, ya no puedo con este alcohol, ya no puedo con la pornografía, ya no puedo con esto. Y en ese momento Dios te dice, hijo, eso quería oír de ti. Eso quería que tú me dijeras y que clamaras a mí. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. O sea, en ese momento nuestro Dios se agacha y te levanta. Estás caído porque quieres. Sufres porque quieres. Solamente Dios es el que puede levantarnos. Tú jamás te vas a poder levantar. Estás amargado y estás enojado y estás resentido porque quieres. Y por eso tienes los dedos de las manos y dedos de los pies que te truenan y ¿verdad?, por no perdonar, y tu aparato digestivo, ¿verdad?, está trastornado totalmente. No descansas, no duermes, no tienes paz porque quieres. Entonces ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar en tu vida y en la vida de cualquiera que aquel quiera. Yo una vez le prediqué a una persona una mujer que estaba ahí en el centro de la ciudad de aquí de Acapulco, y estaba sentada, y ¿verdad?, esas personas pordioseros sentados, que estaba ahí tapándose con unos periódicos, y me acerqué y sentí mucha compasión por esa persona. Me acerqué y le dije, oiga, quiero predicarle, quiero ayudarle. Dice, ¿cuánto me vas a dar? Y le dije, no, quiero darle algo más que comida o que dinero. Y dice, ¿de qué me vas a hablar? Le digo, te vengo a hablar de un hombre que murió en la cruz. Dice, ya lo conozco. Dice, se llama Jesús. Dice, no quiero nada con él. ¿Y esa es la condenación? Yo le insistí y dice, cállate, no me sigas hablando. Vete de aquí. Y me fui. Esa es la condenación. Qué sincera esa mujer. ¿Y cuántos de nosotros que estamos aquí estamos oyendo y estamos haciendo lo mismo? Despreciando a nuestro Señor de gloria. Despreciándolo, oyendo este regalo. Es un regalo, es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido para ti, para que te vaya bien, para que llegues y tengas paz. Simplemente lo primerito que sucede cuando tú te arrepientes es una paz sin igual que sobrepasa los entendimientos. A lo mejor tu problema y tu salud y tu enfermedad, lo que tú me digas, no se arregla inmediatamente, pero de que vas a tener una paz, eso es
inequívoco. Vas a dormir como bebé por primera vez en tu vida, porque no has querido oír, o a lo mejor no se te había abierto, se te había quitado la cerilla de los oídos, y hoy sí ya Dios te lo permitió que se te quitara para que puedas escuchar el plan de salvación, lo maravilloso que Dios tiene para ti, para mí, para nuestras vidas. Y una vez, déjame terminar este punto, y una vez que tú te rindes a los pies del Señor, no te imaginas cuántas cosas más te va a dar Dios. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, dice que todas las cosas nos fueron dadas por nuestro Padre. Todas las cosas. Ya Dios nos regresó todas las cosas. Y hablando de cosas espirituales y hablando de cosas materiales. No tenéis porque no pedís. Y si pides, pides mal para gastar en tus deleites. ¿Cuántas cosas Dios no te quiere que estés miserable, pobre, pidiendo dinero? Dios no quiere eso con tu vida. Dios quiere que tú te tomes a Él y le digas: Dios, no puedo, ayúdame con esto. Y dice Dios: claro, eso es lo que yo estaba esperando, hijo, que me pidieras. Y cuando tú le pides a Él, ¿sabes qué hace Dios? Se siente, ¿verdad?, como un padre orgulloso queriendo ayudar a un hijo. Pero se le dice: Padre, ya sé caminar bien, no te necesito, hoy no voy a orar, hoy voy a salir sin oración, hoy voy a ir a aquello y me voy a echar un volado y a ver si me va bien, y déjame, ya aprendí mucha Biblia, ya me puedo ir de la iglesia, ya me dieron el trabajo que estaba esperando, me puedo apartar de la iglesia los domingos, todos mis estudios, ya estoy capacitado. Muchas personas así piensan, se apartan del evangelio y les va peor. Dice la Biblia que el posterior estado de esas personas viene a ser peor que el primero. Si venías con 10 demonios, te regresas con 100. Bueno, 7 por 10, 70. Te regresas con 70 demonios, porque dice que cada demonio le va a hablar a 7. Y el posterior estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Si eras borrachito y te separas del evangelio, te vas a convertir en borrachote. Ese es el problema. Ese es el problema, que una vez que conoces, esto no es juego, esto no es un club social, está tu vida de por medio, está la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, por las personas que estás intercediendo. Recordemos que Dios no mueve un dedo sin oración. Dios no mueve nada en esta tierra si no es por una oración. Y si tú no estás orando por tus seres queridos, tú estás caído y estás a merced con las cadenas de Satanás. Estás dejando de orar, y en ese momento que dejas de orar, entonces tú estás afectando a personas que están cerca de ti. Y Dios quiere que tengas esa libertad para que empieces a orar por tus hermanos, por tus amigos, por tus vecinos, por tus padres, por tus hijos, por tus hijas. En ese momento entonces las cosas empiezan a cambiar, no antes. Dios no mueve un dedo sin la oración de un cristiano. Necesita la oración de un cristiano. Eso tenemos que entenderlo. Ok. Dice el versículo 20, aquí otra vez lo reafirma: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ay, ¿sí lo entiendes? Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, en el tiempo de Abraham no había ley. Entonces mete la ley Dios. La dio cuando estaba en el pueblo, habían salido de Egipto y estaba el pueblo en el desierto. Y al meter la ley Dios, ¿sabes qué pasó con todos los que estaban ahí con Moisés? Que eran alrededor de unas 2 millones de personas. Se alebrestaron y se volvieron locos. Y empezó las violaciones, y empezó levantamientos, y querían linchar a Moisés. Se volvieron peor de lo que eran cuando salieron de Egipto, cuando se introdujo la ley. Déjenme explicarlo, por ejemplo. Por ejemplo, si tú, ¿verdad?, ves el camellón y dice no pisar el camellón, y no pisar el pasto, el camellón, el césped,
y cuando tú vas a pasar el césped y dice un letrero no pisarlo, ¿sabes qué hace la gente? Lo pisa. Lo pisa. O sea, es un reflejo humano. Siempre que se prohíbe algo, como que hay una tendencia humana a rebasar la ley. No los cristianos. No los cristianos. Les duele mucho a las personas y que se les marque límites. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no queremos límites. Queremos vivir la vida loca. Y ahí tienes a Ricky Martin. ¿No es verdad? Ellos quieren vivir así y no quieren leyes. Cuando tú a una de esas personas le dices, oye, la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, se enojan. No me vas a decir cómo tengo que vivir. No, yo vive como tú quieras. La Biblia dice que esto condena al infierno. Eso es lo que dice Dios. Y para que quemes todas las Biblias de todo el planeta Tierra está muy difícil. Aunque acabaras con las Biblias de papel, quedan todas las Biblias electrónicas. Es imposible, porque aún la Biblia de los testigos de Jehová puede convertirse una persona, aunque está totalmente alterada esa Biblia, pero se puede convertir una persona. Y dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó, la muerte, así también la gracia reine, pues la justicia por la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, para que reine la justicia por la gracia. O sea, ¿qué es gracia? Regalo inmerecido. Dice en Juan 3:15, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Juan 1:12, porque todos los que le recibieron, les dio potestad y derecho derecho de ser hechos hijos de Dios. En Juan 15:25 y entre muchos otros pasajes que hablan de lo mismo, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Hebreos, y saqué nada más unos cuantos, en Hebreos 7:25, dice, Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que en Él creen y se acercan a Dios. O sea, la salvación es única y exclusivamente cuando tú te acercas a Cristo. No hay otra manera. La Virgen María no murió en la cruz, ni resucitó de entre los muertos. Nadie la vio resucitada. Claro que murió. Y ningún otro hombre en el planeta Tierra de hace 6,000 años ha resucitado y ha venido a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún ser humano más que Jesucristo. Y claro que era humano, por supuesto, pero también era Dios. 100% Dios y 100% humano. Tenía esos dos rangos. Okay. Tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Ese es otro punto. Tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Vamos a empezar a desmenuzar este concepto. Tenemos que cumplir, porque entonces ya vimos que son 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles tenemos que cumplir? Entonces, ¿tenemos que ignorarlos? Porque hay algunas corrientes filosóficas que no son cristianos, obviamente, que dicen, bueno, es que yo quiero cumplir la ley en mi mente, pero en mi cuerpo no puedo. Y entonces cometen todo abuso sexual y de todo lo demás, porque dicen, en mi mente sí quiero, pero en mi cuerpo no puedo. Entonces, ellos como que son dos personas, ¿no? Son dos personas, uno en su mente y otro en su cuerpo. Y eso vamos a explicarlo. En Gálatas 5:14 dice, para que toda la ley se cumpla en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a tu Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios de los 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, Dios dice, solamente te doy 2 que vas a poder cumplir. No vas a poder cumplir los demás. Solamente amarás a tu prójimo como te ames a ti. Ahora la pregunta es, ¿amas a tu prójimo como te amas a ti? ¿Te agarras tú al espejo y te insultas? Eres un ladrón, eres un vividor, ¿lo haces? Nadie lo hace. Ok, eso es amar a tu prójimo. Que si tú no eres capaz de decirte esas cosas en el espejo, no se las digas ni los pienses de los demás.
Eso es amar a tu prójimo. En ese sentido, a ese grado, que seas capaz de sacrificarte por los demás. Porque a veces somos muy permisivos para nosotros, ¿verdad? Ay, yo es que necesito, me voy a regalar esto y me voy a dar este lujecito. Y empiezas, ¿verdad? Pero tienes sin tener cuidado de tus hijos o de tu esposa no sé de cuánto tiempo. Eso no es amar a tu prójimo. Tu prójimo en el griego es tu próximo, el que está cerca de ti. ¿Y cuántas personas Dios te puso cerca ahí para que las cuides? Dios no se equivocó. Las personas que están cerca de ti, Dios los pone para que los trates como debes de tratarlos, como es el amor que tú debes demostrar por ellos, aún con tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cumplir del Antiguo Testamento? Bueno, te voy a decir cuáles no. Ya lo vimos que tenemos que amar a nuestro prójimo y a Dios. Número 2, no debes de cumplir el Shabbat ni las fiestas. Vamos a Hebreos 4. No debes de cumplir el Shabbat y las fiestas. Eso ya está cumplido. Ya está totalmente cumplido porque dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comidas, en bebidas, en días de fiestas, en lunas nuevas y días de reposo. Ya está cumplido todas las fiestas del Antiguo Testamento. El Shabbat en Hebreos 4. Hebreos 4, vamos a Hebreos 4, aquí lo dice más claro. En la ley de los 10 mandamientos, que está escrita en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, por eso Deuteronomio se le llama la repetición de la ley, porque reafirma todo lo que se había dicho en Éxodo, en Levítico, lo vuelve como a repetir en el libro de Deuteronomio, por eso se llama la repetición de la ley o la segunda ley, ¿verdad? Eso es lo que significa Deuteronomio. Entonces, Dios lo dijo en Deuteronomio 20, ¿verdad? Y dio los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, pues a lo mejor ni te lo sabes, ¿verdad? Estos 10 mandamientos, el número 1, no te das imágenes de lo que crees que está en el cielo, ni de Dios, ni de los ángeles. Número 2, no tendrás dioses ajenos. Número 3, no jurarás a Dios en vano. Y número 4, guardarás el día de reposo. Número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí me quedo. Ok, dice el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. ¿Lo guardas? ¿Sí o no? ¿Qué dice esto la Biblia del día de reposo? De los 10 mandamientos, Jesús ratificó los 9 mandamientos, excepto uno, el día de reposo. Él no habló del día de reposo. De hecho, enseñó a que Él es nuestro reposo. Él cumplió el reposo que nosotros debemos de tener. ¿Y cuántos vemos que tratan de guardar el Shabbat? Si supieras que guardar el Shabbat es absolutamente imposible. No hay quien guarde el Shabbat, no se puede cumplir. Para guardar el Shabbat tienes que hacer un sacrificio en tu casa de un animal. Y no tiene que haber luz prendida, no tiene que haber fuego, no puedes prender la estufa, no puedes prender nada, absolutamente nada. Es imposible practicar el Shabbat. Absolutamente imposible. Cuando alguien dice, es que yo practico el Shabbat, digo, híjole, no sabe lo que está diciendo. Hebreos 4. Hebreos 4, 8 dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría pues después de otro día. O sea, no habría otro reposo. O sea, cuando entraron ellos a la tierra prometida, ellos pensarían, entraron a la tierra prometida y venían de Egipto, venían del desierto, y Dios les dice, van a entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y Josué les dijo, no hay reposo. ¿Qué? No hay reposo. ¿Cómo? No hay reposo. Entonces, a conquistar, a trabajar y a sembrar. Pero, pues, ¿que no la íbamos a estar en la hamaca? ¿Que no íbamos a estar muy contentos?
¿qué no íbamos a estar felices? No, no les dio reposo. No existe la palabra reposo de parte de los labios de Josué. Dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no tienes que trabajar para tu salvación. Escúchame, tú ya no tienes que hacer nada absolutamente para tu salvación. Si tú dices, es que yo tengo que cumplir el Shabbat, entonces tú estás pensando que al cumplir los reglamentos del Antiguo Testamento vas a alcanzar, llegar al cielo. Y la Biblia dice que si tú fallas en uno, quedas condenado a los 613 mandamientos. Imposible. Se te viene la ley encima. Dice el versículo 11, esto es un mandamiento. Procuremos pues, o sea, esto está hablando de los que ya son cristianos y que no han entendido el reposo del Señor. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y cuando dice procura, dice hazlo. Tienes que tener ese reposo. Es pecado vivir afanado. Es pecado vivir angustiado. Es pecado vivir con un pecado sin entregar. Es pecado que vivas y que estés tomando pastillas tranquilizantes. Es pecado. Es pecado que vayas al médico para que te dé pastillas para dormir. Es pecado que vayas al doctor para que te dé pastillas para que te reactives en las mañanas. Es pecado que tomes café en las mañanas para reactivarte. Y qué rico un café, pero que no lo hagas como una adicción. Es pecado que tomes Red Bull para activarte y que se lo des a uno de tus hijos. Eso es peor. Nos encontramos en la escuela dominical, uno de los maestros me dijo, pastor, mire lo que le dieron a un niño, un energetizante. Me dio tanta tristeza que haya tanta ignorancia. Tenemos que predicar más de esas cosas. ¿Y sabes tú qué es un energetizante? Que tiene cantidades estratosféricas de cafeína y puede venir un infarto a uno de esos niños. ¿Y se lo dan? Pues se reactiva, pues claro que se reactiva. Es como inyectarle en la vena, ese pobre chamaco, por eso andan y no los soportan allá en la escuela, ¿no? Dale buenos alimentos. Dale de desayunar a tus hijos. Y tú también, desayúnate y desayuna fruta y no tienes idea cómo te va a ir bien. Y no combines las frutas. Tú vas a Israel y no te combinan las frutas. Te ponen pocas frutas de una o de dos y te dicen, no las combine. Bueno, si quiere combinarlas, combínela. Y ahora échate un licuado de naranja y de papaya y de esto y del otro. ¿Dónde Dios no diseñó así las frutas? No había licuadora. Pues, claro, Dios las inventó. Lo que quieren es mercadotecnia, que compres esos licuadoras y que de ahí todo, que para que salga, es pura mentira. Es pura mentira, pues entonces cómo las personas vivían bien y verdad, y ahora le echas esto y esto, y le echas esto, y te haces una bomba. Tú come, ¿verdad? Un día come papaya, otro día come sandía, otro día come melón y así combinar máximo 2 frutas. Y no haces una bomba, ¿verdad? Es algo ilógico. O también combinar ¿cómo se llaman? Mar y tierra, ¿no? Carne roja de pescado. Es malísimo. Los judíos no lo hacen. De hecho, la Biblia lo dice, que no se debe de combinar los animales. Y tampoco se debe combinar con los lácteos. Y ahí estamos, ¿verdad? Comiendo y le echamos a todo, le echas queso y crema. ¿Y sabes qué te lo demuestra? La pancita. La pancita y luego tu Coca-Cola, peor. De veras, hermanos, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tú estás en pecado porque no lo has cuidado bien. No tienes que tomar Coca-Cola ni refrescos, tan sabrosas que son las aguas. En cualquier restaurante, yo tomo agua, yo no tomo refresco. Y en cualquier restaurante siempre hay unas aguas deliciosas de lo que quieras. ¿Por qué tomas Coca-Cola? Y luego hay unos hermanos allá atrás que me dicen, pastor, ya está con su Coca-Cola. Ni vergüenza les da. Supieras qué dañina es la Coca-Cola. Imagínate, nada más piensa en esto. ¿Qué tienes que hacer para que lo negro de la Coca-Cola se convierta en pipí transparente? ¿Sabes qué necesitas? Un sedazo mejor que el riñón que ya te estás acabando. Es verdad. Pero el mundo quiere acabar con la humanidad. Y nosotros no lo vemos. Tienes que abrir tus sentidos espirituales. Y ya nosotros no somos del mundo. Ok, la circuncisión. La circuncisión es otra cosa que nosotros no debemos de hacernos. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, ni tampoco permitas que, ¿verdad? Que tienes que circuncidarte, y que para estar aquí en esta iglesia tienes que circuncidarte. Sinvergüenzas, pervertidores del evangelio, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Qué dice? ¿Qué dije? Colosenses 2:12. Ahora dice Romanos 2:29. Fuimos sepultados con él. Romanos 2:29, 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni en la circuncisión, la que se hace exterior en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Dónde? ¿La del prepucio? ¿Cómo dice? La del corazón, no la del prepucio. La del corazón. El espíritu no es la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde debe ser nuestra circuncisión? En el interior. En el Antiguo Testamento todas las señales eran externas. Ahora las señales que nosotros tenemos que hacer son internas. El problema de esos judíos, que muchos judíos mesiánicos, ¿verdad? Y yo no entiendo cómo se digan judíos y son de Puebla. Yo no entiendo. Y que tengan barba como judío, y si es más mexicano que los nopales. Yo no entiendo. Y se dicen judíos. Y yo les pregunto, a ver, ¿verdad? ¿De qué tipo de judíos son esos? Ok, yo entiendo que nuestros hermanos judíos, los mesiánicos, son nuestros hermanos, y ellos van a llevar, ¿verdad? Todo lo que, todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, y ellos están acostumbrados a las fiestas, de las 7 fiestas que están descritas en la Biblia. Nosotros ya no. Ellos hacen su fiesta de tabernáculos, hacen su fiesta del primer año, y hacen sus fiestas de todas las demás fiestas, y hacen su fiesta de la Pascua, y hacen todas ese tipo de fiestas. Pero nosotros ya no. Es como si tú quieras invitar a un judío, fíjate qué loco es. Es como si tú le dices, es que ya vino a Acapulco, ahora ¿sabes qué? Al judío vamos a llevarlo a la fiesta de las piñatas. Y vamos a tener una piñata de niños y vamos a poner al judío que celebre su piñata. ¿No es mexicanizarlo? Lo estamos mexicanizando. Bueno, esos judíos no nos tienen que judaizar a nosotros, porque nosotros no somos judíos. ¿Somos qué? Mexicanos. ¿Con costumbres qué? Mexicanas. ¿Y qué idioma hablas? Español. A ver, enséñale a un indito de la sierra de allá y que hable, apenas si habla dialecto, y tú enséñale hebreo. Estamos locos. Estamos locos. ¿Y cómo vas a oír una predicación en hebreo? Pues igualito que cuando se predicaba la Iglesia Católica aquí en los años 60, se predicaba en latín. ¿Y quién oía? ¿Y quién entendía? Nadie. ¿Así no estaban ellos? ¿Y qué enseñan? Sabrá Dios. Hablan en lenguas. Y la Biblia dice que si una persona habla en lengua, que haya un intérprete. Y ellos ni siquiera intérprete tienen. Y ahí están todas las personas. Sí, oye, qué padre habla y sabe mucho y tiene una barba así mística.
Sí. Y ahí están las personas, oye, ¿ya lo oíste? Qué brava, qué forma de explicar. Sí, igual el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó con esas enseñanzas judaizantes? Es fascinante. Te metes a un terreno prohibido. Es un terreno prohibido donde ellos enseñan unas cosas que de veras que dices, qué bárbaro, qué forma de enseñar el Antiguo Testamento. Pero Dios no quiere que tú pongas tus ojos en el Antiguo Testamento, sino en Jesucristo. Si tú enseñas el Antiguo Testamento, si eres cristiano, tienes que caer 100% otra vez a la Biblia. Ese es el problema de los judaizantes. Ok, vamos a aterrizar Mateo 5:20. Mateo 5:20. Dice, porque os digo, si que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entras y no vas a entrar. Lo dice claramente. ¿Qué dice esto? A ver, ahí va la explicación. La justicia y la santidad de los escribas y de los fariseos era permisiva. Ellos se permitían hacer cualquier cosa. Asesinos, fornicarios, sepulcros blanqueados, les llamó nuestro Señor Jesucristo. Por dentro, por fuera, ¿verdad? Con sus túnicas blancas y su cara así de no mato una mosca. Así son los religiosos, todos los religiosos así son, ¿verdad? ¿Y cómo caminan? Sí, pero son violadores de niños. Y los tiene la gente como su santidad. Esos son ellos. Los escribas y los religiosos se permiten por fuera sin mancha, pero por dentro podridos. No hay una conversión de adentro de ellos. No tienen el Espíritu Santo. Niegan la eficacia del Espíritu Santo. No hay conversión. Siguen siendo adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos, homosexuales. Siguen siendo todo lo que es el mundo. Eso es el mundo. No perdonan. Tienen orgullo, su orgullo es el dinero. Nosotros tenemos que ser radicales. Si tú eres un cristiano, tienes que obedecer todo lo que Dios te enseña. Todo lo que Dios te enseña. No puedes simpatizar absolutamente con el pecado. Y si tú ves un pecado en uno de tus familiares, en uno de tus hijos, inmediatamente lo amonestas. Hijo, hija, esto no, porque está bajo tu techo, bajo tu cobertura, y tú tienes que decir, tú pones las reglas como tu padre y como su madre, tienes que decir, hijo, en esta casa esto no se permite. Porque si no, entonces tú eres copartícipe y los demonios están entrando y están minando tu economía, seguramente por permitir que el demonio esté ahí en su casa. Bueno, ¿verdad? Me acuerdo con mi mamá antes de ser cristiana y nos llevábamos las botellas, ya nos vamos al bar. Y dice, no, hijos, quédense aquí a tomar. Y bueno, en un intento de mi mamá de que nosotros no nos fuéramos a la calle, nos daba las botellas y las Coca-Colas y ahí nos poníamos hasta atrás, ¿verdad? Y entonces ella en un intento, cuando nosotros nos convertimos y ella también se convirtió, dijo, qué mal yo hacía en estas prácticas. Yo los debería de haber corrido de la casa. Eso dijo ella, ¿verdad? Ok. Y así nosotros tenemos que ser radicales. Tenemos, ¿verdad? Ellos expertos en la obediencia externa y tú debes ser experto en la obediencia interna. Te equivocas, te arrepientes. Te equivocas, pides perdón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Si te equivocas, tienes que pedir perdón a Dios para que vivas, ¿verdad? Señor, yo sé que tú derramaste la sangre en la cruz del Calvario. Otra vez límpiame, Dios, te necesito, soy pecador. Peco, Dios, mis ojos, mis pensamientos, mi mente, mi lengua. Y en ese momento que tú pides perdón, Dios te restaura. Y otra vez, al gozo y al descanso del Señor. Vuelvo a decir, sufres porque quieres. ¿Tienes alguien
que te limpia de todos tus pecados. Así hayas sido homicida y hayas matado a tu abuelita, a tu abuelo, y robaste y fuiste lo peor de lo peor, la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque la salvación es eterna. Si pensamos que Dios no nos va a perdonar este pecado que cometiste ayer, antier, el día de la semana, si tú piensas que Dios no te lo puede perdonar, estás totalmente equivocado. Dios te lo puede perdonar porque Él te salvó y Él te lleva y Él te carga. Y si es necesario, te lleva en brazos. Pero de que vas al cielo, vas al cielo. Aquí no se pierde ni uno, más que el hijo de perdición. ¿Y quién es el hijo de perdición? Judas. ¿Qué tenía Judas? Nunca quiso obedecer. Nunca quiso obedecer. Era ladrón. Nunca dejó su hábito de ser ladrón. ¿Tú ya dejaste tu pecado? ¿Tú ya dejaste tu pecado habitual? Es una marca de un cristiano. En la frente es esa marca de que ese cristiano ha dejado ese pecado. Si tú no has dejado el pecado habitual, preocúpate o ocúpate de tu salvación. Porque quizá no seas cristiano. O sea, que tu justicia no sea tu justicia. Tu justicia no puede ser tu justicia. El yo creo, a lo mejor, es que yo soy así porque no me entiendes. Una vez fui a consejería con uno y me dice, pastor, es que yo soy muy acapulqueño. Dije, pues yo soy muy mexicano. Yo ya sabía dónde iba. Dice, pues es que me alimento muy bien. Y le digo, pues yo también. Dice, pues es que yo soy como caballo bien alimentado. Digo, ya te entendí. ¿Y eso qué me quieres decir? ¿Que puedes andar con las mujeres que tú quieras? O sea, ¿que eres muy macho? El hombre valiente es el que se abstiene. Ese es el hombre valiente, el que se abstiene. Tiene a su esposa y a esa honra. El cobarde hace todas esas cosas. El valiente se abstiene, sabe que tiene una mujer y la ama y la respeta. Y dice la Biblia que aquella persona que no respeta y que le pone el cuerno a su esposa o a su esposo ha quebrantado el pacto del matrimonio. Y el juicio de Dios viene con fuerza. Arrepiéntete. Apártese todo de pecado todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Más vale frío que tibio. Más vale que no me hubieses conocido que hacer afrenta al Espíritu de gracia. Más vale, dice el Señor. Y el juicio, hermanos, viene en breve. Los caballos de Apocalipsis ya se oyen en el cielo. Se han visto tantas señales en el cielo, tantísimas señales. Apenas ayer veía una, ¿verdad? De un grupo en Estados Unidos que subió 60 satélites a la órbita. Y se ve, si los hubieras visto mi abuelo, se desmayan. Hubieran pensado que eran ovnis. Se vean una cosa hermosísima, 60 satélites. ¡Qué bárbaro! Uno tras otro, como si fuera una luz blanca. Esas, yo lo vi y vi el video y dije, estas como un tren o como si una carretera en el cielo. Yo dije, estas son las señales que habló Jesucristo en Lucas 21. Esas señales, verán señales en el cielo. ¿Cuándo había pasado esto? Estamos al filo del precipicio. ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Eso es lo importante. ¿Cómo vas a llegar? Se te ha predicado 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces se te ha predicado, se te ha hablado de la salvación. ¿Qué vas a hacer con esa salvación? ¿Seguirla ignorando? Dice la Biblia que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Todavía Dios tiene cosas que hacer contigo. No te imaginas cuántas cosas grandes Dios tiene que hacer contigo. Cuando llegues al cielo, ¿qué vas a decir? Ay, Señor, pasé de panzazo, gracias que me trajiste. Y las recompensas para que todos aquellos hermanos que hicieron lo suyo, que supieron que Dios los había puesto ahí, que tenían una misión que cumplir, esos son los que van a recibir las recompensas en la eternidad. ¿Y tú?
con tu pecado sin confesar, o sin hacer caso a lo que Dios tienes que hacer, a servir en la iglesia quizá. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Qué cara vas a poner? Dice, oh, yo voy a caer hincado al Señor, voy a besarlo. No, tu conciencia y mi conciencia en ese momento nos van a acusar. Ahí Dios nos va a acusar, no nosotros, no Él, sino nosotros. Dice la Biblia que cuando Él venga, en 1 Juan, dice que muchos van a esconderse avergonzados. Fueron cristianos, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero nunca vivieron consagrados. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno y eres re bueno, Dios. Oh Dios, si no conociéramos de tus misericordias, Señor, ¿cómo podríamos predicarlas? ¿Cómo podríamos hablar de tu amor si no lo hemos experimentado? ¿Cómo podríamos hablar de tu perdón si tampoco hemos sido perdonados? Sería una palabra hueca, tonta. Sería una palabra estúpida hablando de algo que no conocemos. Sabemos, Dios, sabemos que tú eres más grande que nuestros pensamientos. Te suplicamos, Dios, que tengas misericordia con nuestras vidas. Tú moriste en la cruz y no dudaste salvar y pensar en cada uno de los que iban a arrepentirse. Dice la Biblia que a los que conociste predestinaste. Y tú has traído aquí a muchos escogidos predestinados que no se imaginaron que ellos iban a oír esta palabra, porque han sido predestinados, escogidos por Dios. Y el predestinado obedece. Es el rasgo de un predestinado. Lo contrario es no obedecer. No me importa, yo quiero vivir mi vida así. Ahí nos damos cuenta que esas personas no han sido escogidos por Dios. Pero tú que estás oyendo estas preciosas palabras del Evangelio, que significa evangelión en el griego, buenas nuevas, las buenas noticias. Nadie te da buenas noticias hoy en día, no existen. Jesucristo murió en la cruz crucificado por ti, por tus pecados, por los míos. Él llevó la carga de nuestros pecados, pero también dice que Él rompió el acta de decretos que estaba en contra tuya. Había una lista de todos tus pecados, desde que eras jovencito, desde que eras niño, hasta hoy. Quizás sean cientos de pecados, miles de pecados que tengas. Tienes una cadena perpetua, pero hoy quiere destruir Dios en ti esa cadena. Si le recibes y le confiesas como tu Señor y como tu Salvador. Gracias, Dios. Gracias porque resucitaste y yo también resucité contigo. Te pido perdón y te confieso como mi Señor, como mi único Señor y como mi suficiente y único Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.